Primero, un análisis general de esta consulta popular, Mauro. ¿Por qué el gobierno quiere llamar a la consulta popular? ¿Es sumamente necesaria o es un termómetro político? Mira, yo creo que es una consulta popular que por fuera se la ve muy bien, es un plato apetecible, bastante endulcorada, un postre bastante atractivo, pero por dentro yo creo que tiene mucho cianuro y es peligroso Ujú. para la salud de la democracia, para la salud institucional del país y que en la práctica no resuelve los problemas estructurales. Creo que muchas de las cuestiones que bien se podrían haber hecho a través de reformas legislativas o a través de política pública, hoy pretenden venderse como si la única vía era la del referéndum constitucional, gastándose un monto aproximado de 18 millones de dólares solo en lo que respecta a esta cuestión de las enmiendas constitucionales. Dicho esto, de las 8 preguntas, yo lo que invito a la ciudadanía como primer aspecto central es que no se conformen con leer la pregunta, lean los anexos, esto es clave. Esto es como cuando usted va a sacar una línea de teléfono celular y usted evidentemente va a firmar el contrato y es un contrato gigante. Un papelógrafo le pasan ahí a usted. Usted a veces no lee la letra diminuta, solo firma y luego se entera que han estado incorporadas determinadas cláusulas. No haga lo mismo con el referéndum. Lea los anexos, cada pregunta tiene distintos anexos. ¿Y qué es esto de los anexos? Son las disposiciones normativas, son los artículos que está planteando el presidente Guillermo Lasso se incorporen a la Constitución para modificar varias disposiciones vigentes de la actual Constitución de la República. Y en estas disposiciones, ahí usted va a encontrar disposiciones transitorias, derogatorias, va a encontrar que se dirige también distintas responsabilidades a la Asamblea para que se aprueben determinadas leyes orgánicas una vez que se aprueben las enmiendas. También se estipula que determinados ministerios tendrán que expedir acuerdos, resoluciones administrativas para poder viabilizar estas enmiendas y ahí usted va a poder identificar con claridad qué mismo es lo que se plantea, porque si es que usted solo lee la pregunta, usted se va a quedar con información insuficiente, profundamente reducido. Usted solo va a ver la superficialidad, pero no va a ver el fondo del asunto. Va a ver el árbol, pero no va a ver el bosque. Y para ver el bosque también estamos acá, Mauro, para conversar un poco sobre las preguntas, sobre todo para que la gente, o sea, es bastante chévere pedir a la gente que lea, pero no sé si la gente en general se vaya a dedicar a leer todos los anexos, sabiendo que tiene un montón de papeletas en ese rato, alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de las juntas parroquiales. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros, para conversar un poco sobre las preguntas. Y vamos a hablar sobre la primera. La primera que dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución? Sobre esta pregunta, el gobierno nacional la está vendiendo en medios de comunicación como la panacea para luchar contra el narcotráfico y el crimen internacional, y entre estos delitos, el tema del lavado de activos. Karen Sichel dice que el gobierno fomenta la cooperación internacional y defiende a capa y espada esta pregunta. ¿Qué está detrás de esta pregunta, Mauro? Mira, Israel, probablemente esta pregunta de la extradición es la que más seduce al electorado, es la que más engancha. Yo creo que aquí la estrategia política del Ejecutivo es movilizar apoyos a través del miedo y del pánico que la gente siente como resultado de la inseguridad y del clima de descontrol que existe en el país, principalmente en determinadas provincias. Ahora bien, en estricto derecho y sobre la base de los anexos que acompaña el propio presidente Lasso. ¿Qué es lo que están planteando? Lo primero que la gente debe saber es que la propuesta de extradición no opera para todos los delitos. No es que nos vamos a deshacer de asesinos, de violadores, de femicidas, del delincuente de poca monta o de bagatela que nos roba un celular o que nos rompe la ventana del carro y se lleva la mochila que ingenuamente dejamos ahí en el asiento de adelante. No, eso no funciona con la extradición. Solo opera, solo aplica para 4 tipos penales concretos que el presidente Lasso señala en los anexos de la pregunta 1.
¿Cuáles son estos 4 tipos penales? Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes y lavado de activos como resultado de alguno de estos ilícitos. Solo si se cometen alguno de estos 4 delitos, entonces la extradición puede iniciarse a través de un proceso o de un juicio de extradición, porque tampoco es cuestión de decir, le voy a mandar sacando a usted porque ha Claro. cometido esto. Tampoco se puede decir, le voy a expulsar. Esta es una de las cuestiones que más me indigna, porque si tú revisas las cuentas oficiales que hacen campaña por el gobierno a favor de esta pregunta, utilizan el término de expulsión, cuando esto jurídicamente no es correcto. Este es un término maniqueo, como si simplemente por cometer alguno de estos 4 tipos penales, el régimen dice, bueno, usted, señor, ha cometido este delito, expulsado del país. No se puede expulsar a un ecuatoriano. El término correcto es de extradición y para eso se debe seguir, ojo con esto, un juicio de extradición, un proceso de extradición, pero algo más y muchísimo más importante, Israel. No basta con que ese delincuente haya cometido alguno de estos 4 tipos penales. Nos tienen que Tiene que pedir. haberlos cometido en un territorio extranjero. El caso emblemático, porque siempre se habla de extradición y lo asociamos con Estados Unidos. Tiene que haber cometido alguno de estos 4 delitos en territorio norteamericano. Y ahí Estados Unidos nos va a requerir como Ecuador que extraditemos, que autoricemos la extradición de ese ciudadano ecuatoriano que ha cometido alguno de esos 4 delitos en territorio norteamericano y que se encuentra en nuestro país. Si ese delincuente ecuatoriano no cometió ninguno de esos 4 delitos en territorio norteamericano y únicamente los cometió en nuestro país o los cometió en otro territorio, Estados Unidos no nos va a requerir jamás. Y esto tiene lógica. ¿A razón de qué? Y esta es la reflexión que quiero hacerle a la gente. ¿A razón de qué un país extranjero, un país nada más, perdón la redundancia, un Ajá. país como Estados Unidos va a requerir la extradición de un ciudadano ecuatoriano por el simple hecho de haber cometido un delito en nuestro país? ¿Para qué se va a hacer cargo? Pues ¿para qué va a querer juzgarlo en su territorio si no infringió la ley allá? ¿Para qué va a querer gastar recursos en su sistema de justicia? ¿Para qué va a querer rehabilitarlo? ¿Para qué va a querer encerrarlo allá si no perpetró el delito en ese país? Una cosa, Entonces, es Mauro. Sí. fundamental entender. Una cosa, Mauro, por ejemplo, Karen Sichel insinuó que la pregunta permitirá sacar a extranjeros del Ecuador y otros medios de comunicación que defienden al gobierno y que son repautadísimos, pero mal y descaradamente, como La Data, dijo que la pregunta incluso podría permitir traer a Luque y a Cherres. No he leído esto último que mencionas, pero créeme, me sacas una sonrisa porque si eso fuera tan fácil, ¿por qué hasta el día de hoy no han sido extraditados gente como Yamil Mawad, los mismos Isaías en su momento, el mismo Ramiro González en su momento? O sea, si fuera tan fácil, ¿por qué no han sido extraditados acá al país? Entonces, decirle esto o el mismo Pedro Delgado incluso, fíjate tú, o sea, ¿por qué no han sido extraditados acá al Ecuador? Porque no es así de sencillo. Mira, hay que agregar además otro elemento. En el caso de los extranjeros que ellos mencionan, no se trata de una extradición. Si es que un extranjero, por ejemplo, en nuestro país delinquen, fíjate tú cómo juegan incluso con este tema de la migración, tratando de construir un enemigo interno y en el fondo promueven la xenofobia también. Sí, yo quisiera preguntarles a ellos cuál es el índice o la tasa delictiva de los migrantes o de los extranjeros en nuestro país. Más claro, del 100% de delitos de robo, ¿en qué porcentaje han sido cometidos, por ejemplo, por migrantes? Que me den el porcentaje exacto, porque si no empiezan a construir una retórica como si todos los delitos o la mayoría de delitos fueran cometidos por extranjeros. Pero en lo de fondo, no es que si un extranjero comete un delito aquí, nosotros automáticamente vamos a permitir la extradición de ese extranjero, porque eso no es la figura jurídica correcta. Lo que va a suceder es que nosotros le vamos ahí sí a ese extranjero a expulsar porque probablemente ese extranjero no tenga sus papeles en regla. Entonces, al no estar regularizado o al estar en una condición de ilegalidad aquí, ¿qué es lo que se hace?
Se hace lo mismo que sucedió con Cáceres en Colombia. De Colombia no es que le hemos extraditado a Cáceres, ojo con esto. Lo que hizo Colombia es expulsarle, ahí sí a él por ser un ciudadano extranjero, porque no puedes expulsar a tus propios connacionales, a los ecuatorianos de nacimiento, o en el caso de Colombia, a los colombianos de nacimiento. Pero como en el caso colombiano se trataba de un ecuatoriano que no tenía los papeles en regla, pero que además había falsificado sus documentos de identidad, ¿qué es lo que hizo Colombia? Colombia, en ese caso, le expulsó, le sacó de su territorio y le devuelve al territorio ecuatoriano. Y claro, una vez que está acá, aquí sí va a ser juzgado por la justicia ecuatoriana. Otro ejemplo, el narcotraficante conocido como Gerald. ¿Él por qué está en Estados Unidos? Porque él estuvo en Colombia el momento que le detuvieron. Y como Colombia sí tiene un tratado, un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, actualizado a los instrumentos internacionales de derechos humanos, automáticamente le extraditaron hacia Estados Unidos. Algunas personas me van a decir, oye, Mauro, pero Ecuador también tiene un convenio o un tratado bilateral con Estados Unidos. Claro, pero ese tratado bilateral data con fecha de finales del siglo XIX. De hecho, tenemos aproximadamente una quincena de acuerdos bilaterales con determinados países, pero muchos de esos acuerdos bilaterales de extradición son muy antiguos y el mundo del derecho, como el mundo en general, es cambiante, pues, porque el Claro. mundo ha evolucionado, se han ido aprobando otros tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, si se aprueba, por ejemplo, cierro esta segunda parte de mi intervención, si se aprueba la enmienda de la extradición, no es que de un día para el otro ya van a operar estas cuestiones bilaterales con Estados Unidos, por ejemplo, sino que tendrán que adecuarse esos tratados que los firmamos hace muchísimos años atrás, tendrán que adecuarse a la normativa internacional en materia de derechos humanos y tendrá que actualizarse y firmarse esa adecuación y luego tendrá que ser ratificado por nuestro país y luego tendrá que ser aprobado por el Parlamento Por la ecuatoriano sin Asamblea. prejuicio del control constitucional que haga la Corte Constitucional sobre esos acuerdos. Es decir, que no es que va a pasar de la noche a la mañana, porque en las campañas de comunicación, como te digo, se vende esta idea de que por poco si aprobamos esta pregunta, la situación del Ecuador va a mejorar. Pero avancemos con la siguiente pregunta y una también de las más polémicas, sobre todo por la accionar de la Asamblea, y es la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Todo esto nace a partir de cómo se encuentra la Asamblea Nacional y solo para la gente que conozca, por ejemplo, en las últimas cifras de ese datos demuestran que la Asamblea Nacional tenía el 7,4% de calificación positiva. ¿Qué hacer con esta pregunta, Mauro? ¿Usted estás de acuerdo con que se reduzcan los asambleístas o cómo? Israel, no quisiera quedarme con la pica de mencionar algo más respecto al tema de la extradición. Dale. Quisiera dejar bien claro que no es que mi posición respecto de esta pregunta es una defensa del narcotráfico ni de la delincuencia organizada, en lo absoluto. Lo que quiero mostrarle a la gente con argumentos jurídicos, técnicos, es que no va a funcionar tal cual está vendiendo el gobierno esta pregunta, porque hay algo más. En los propios anexos, ¿qué se dice? Que la Asamblea en un plazo específico tendrá que hacer reformas a la ley de extradición que tenemos vigente desde el año 2000. Y mientras no se hagan esas reformas en la Asamblea para adecuar a esta enmienda de llegarse a aprobar, quien regulará este tema, ¿sabes quién es? El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, a través de simples resoluciones o acuerdos ministeriales. Y esto también es peligrosísimo, porque tú también ya les debes haber escuchado que la gente del gobierno dicen, es que no son solo estos 4 delitos, porque la Convención de Palermo, de la cual es firmante el Firmante. Ecuador, te permite ampliar el catálogo de delitos. Oye, y eso a mí sí que me da susto, pues, con este gobierno, porque significa que no tenemos claridad desde la visión de ellos cuáles mismos son los tipos penales por los cuales se quisiera extraditar ecuatorianos.
Entonces, eso viola la seguridad jurídica y te abre una ventana enorme para la arbitrariedad, porque capaz el día de mañana, con estas resoluciones administrativas o acuerdos ministeriales de Cancillería, capaz ahí deciden incorporar otros tipos penales por fuera de los 4 que están previstos en el anexo, ¿sí me explico? Y capaz incorporan ciertos tipos penales para luego decir, ah, este actor político está procesado por este tipo penal o ha sido sentenciado por este delito penal. Tenga la cabeza de este actor político en bandeja de plata y extradítenle a tal país. Entonces eso también es peligrosísimo y eso también quería dejarlo presente y cerrar este tema de la extradición diciendo que si es que en verdad el gobierno quiere bajar la tasa de criminalidad, aquí la solución no son las políticas de mano dura. Aquí la solución es ejecutar políticas sociales para quitarle tejido social, base social al crimen organizado. Si tú tienes provincias como Esmeraldas, que tiene la mayor tasa de deserción escolar del país, donde los niños abandonan la escuela, donde los adolescentes abandonan el colegio. Si tú tienes, según la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, 2,5 millones de ecuatorianos padeciendo hambre, comen una sola vez al día y algunos de ellos comen pasando un día, indudablemente de ahí se alimentan las bandas del crimen organizado. Reduce pobreza, reducirás delincuencia, reducirás criminalidad. Y eso es lo que no hace el gobierno. Respecto de la pregunta de la reducción de asambleístas, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál es el sustento teórico o empírico? ¿Qué autor, qué politólogo en el mundo, qué constitucionalista en el mundo ha escrito algún paper, por lo menos peor, un libro donde nos indique que reduciendo asambleístas se mejora la calidad del Parlamento? ¿Cuál es la evidencia empírica? ¿Cuál es el caso exitoso en otros países donde reduciendo el número de asambleístas automáticamente por arte de magia mejore la calidad del Parlamento? Una de las cosas que ha dicho Karen Sichel es el hecho de reducir el presupuesto, es decir, como que no le pagamos a esos vagos asambleístas y bueno, el Ecuador se ahorra plata. Yo también tengo profundas críticas con la Asamblea Nacional. Yo tampoco estoy satisfecho con la labor de la mayoría de legisladores. Creo profundamente que hay que mejorar la calidad de la representación política, pero eso no se lo logra reduciendo el número. Afirmar eso sería como decir que porque tenemos 100 alumnos vagos en un colegio, en una universidad, entonces sacamos 30 y una vez que salen los 30, al siguiente día los 70 se vuelven una lumbrera y se vuelven, pero PhDs brillantes. No es un tema de número, pero ya que el gobierno argumenta este tema de las cifras económicas, la gente tiene que saber que la Asamblea Nacional en comparación con las demás funciones del Estado es la que menos gasta y el presupuesto comparativamente es abismalmente inferior. Solo te doy unos números en términos de gasto corriente. La Asamblea para este año tiene un presupuesto de 50 millones y el egreso en personal es de 43 millones. ¿Sí? El Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto inicial de 3.570 millones y en personal gasta 1.851 millones de dólares. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto inicial de 4.000 millones, en personal gasta 2.789 millones. La Policía Nacional, 1.391 millones, en personal 1.332 millones. Bajo la lógica del gobierno, si es que los problemas se resolvieran sacando gente, como no hay salud pública, como no hay buena educación pública este rato en el país y como no hay seguridad, entonces la solución sería sacar policías, sacar médicos, sacar profesores. No se va pues a solucionar los problemas estructurales de esos sectores reduciendo el personal y de la noche a la mañana vamos a tener medicinas, citas en el IES, mejores quirófanos en el Ministerio de Salud Pública, mejor infraestructura educativa o vamos a tener seguridad. Eso es absurdo, eso es demagógico y eso es falaz. Pero vamos más allá incluso. ¿Sabes qué proponen ellos, Israel, en el tema de asambleístas nacionales? Porque si bien reducen los asambleístas provinciales y aproximadamente se quedarían en 117, si mi memoria no me falla, pero en asambleístas nacionales ellos quieren que pasemos actualmente de 15 asambleístas nacionales que elegimos a 36 asambleístas nacionales. Escúchese bien, a 36 asambleístas nacionales. Gente que nos está escuchando, o a usted le pasarían una papeleta gigante,
un papelógrafo enorme con 36 candidatos por lista. Y como se eligen listas cerradas y bloqueadas, usted tendría que darle el voto al candidato de su preferencia y al mismo tiempo a 35 candidatos más de una lista. Y no puede escoger otro candidato de otra lista. Un solo voto por 36 personas. Usted, si vota por alguien que le genera simpatías o que le agrada su propuesta legislativa, tendría al mismo tiempo que votar por 35 candidatos más que probablemente usted ni les conozca, que usted en su vida haya escuchado. ¿Será eso democrático? ¿Será justo que un solo voto del elector ecuatoriano tenga que ser depositado por 36 personas? ¿O es un voto extorsivo, donde te obligan a votar por 36 personas que ni siquiera les conoces y ni siquiera les has escuchado? Pero vamos más allá. Si reduces el número de asambleístas en las provincias, vas a tener 9 provincias del Ecuador que solo elegirán un legislador. Un legislador, provincias como Carchi, como Bolívar, como las provincias amazónicas. ¿Y eso qué provoca? Que reduces las voces de esas provincias en el Parlamento ecuatoriano. ¿Y qué generas? Concentras, centralizas aún más el poder político y las grandes decisiones del Parlamento en las provincias grandes, a quienes yo amo profundamente y quiero, como Quito, la provincia de Pichincha, Guayas, Manabí, pero tampoco es correcto que estas provincias, por más respetables que sean, tengan muchas más posibilidades de decidir sobre asuntos que nos importan a todos los ecuatorianos. Entonces, estos temas hay que decirle a la gente. Pero ¿cómo decirle a la gente también que, que hay que elegir a buenos asambleístas? Porque una cuestión es la cantidad y otra cosa es la calidad de asambleístas que tenemos. Al igual que tú, todos nosotros tenemos muchas críticas al Parlamento. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué está él ahí o por qué está esa persona ahí? ¿Y cómo mejorar eso? O sea, ¿cómo hacer entender a la gente que hay que mejorar la calidad de asambleístas? Perfecto, y me parece muy buena la pregunta porque ahora hay que ir de la crítica a la propuesta. Y aquí te tengo varios planteamientos que pueden fortalecer la representación política en nuestro país, pero que ninguna de las propuestas que te voy a describir a continuación, el gobierno nacional las acompaña en los anexos de esta pregunta. Primero, ¿cuál es una de las cosas que más cuestionamos, que más repudiamos como ciudadanos? Los famosos camisetazos, lo que doctrinariamente se conoce como el transfugismo político. Llega un asambleísta auspiciado por una organización política y a los 15 días o Es antes independiente. incluso, en la primera sesión de instalación de la asamblea, ya lo vimos en este periodo legislativo, en Ajá. la primera sesión ya votaron en contra de su bloque y se alinearon al gobierno porque les repartieron cuotas burocráticas, porque les ofrecieron espacios en sus provincias o quién sabe Dios y el diablo qué otras cosas más. Eso del transfugismo y de los camisetazos debe ser sancionado por el Código de la Democracia. ¿Cómo? Con la pérdida del escaño, la pérdida de la curul. Y vas a ver cómo cuando algunos quieran dar el camisetazo, automáticamente ya se van a cortar porque saben que van a perder la curul. Esa es una primera propuesta. La segunda, se debe priorizar a los afiliados como candidatos a los cargos de elección popular, pero afiliados y adherentes permanentes que al menos estén afiliados a esa organización política con 2 años de anticipación. Ya basta de los invitados, ya basta de los candidatos golondrina que alquilan partidos y movimientos políticos, aquellos que tú en la vida le viste de pronto en un partido o en un movimiento X y de pronto de la noche a la mañana aparecen auspiciados por ese partido. ¿Por qué? Porque son populares, porque son famosos, porque salían en cierto programa de televisión y aparecen auspiciados por ese partido o movimiento cuando en su vida han leído el estatuto o el régimen orgánico de esa organización política, que al menos estén afiliados 2 años. ¿Qué logramos con eso? Que se priorice la militancia y a su vez le forzamos a la organización política a que se preocupe para formar y generar nuevos cuadros, porque sabe que ya no va a poder sacarse de debajo de la manga algún famosillo por ahí de la farándula y ponerle de candidato. Esta es la segunda propuesta. La tercera, muchos afiliados a partidos y movimientos, cuando no les dan la candidatura, ¿qué es lo que hacen? Se desafilian
y automáticamente dan el salto al movimiento de enfrente. Actualmente el Código de la Democracia dice que tienes que desafiliarte al menos con 90 días de anticipación a la fecha cierre de inscripción de candidaturas. ¿Qué tal si para evitar estos cambiazos aumentamos el tiempo? Usted quiere desafiliarse, usted desafilie solo con 90 días, porque usted está resentido o resentida porque no le han dado la candidatura. Si quieres desafiliarte y pasarte a otro partido y ser candidato, que al menos te desafilies con 1 año y medio de anticipación, para que esto sea por principios, por valores, no porque no te han dado la candidatura. Y lo cuarto, fortalezcamos los procesos de democracia interna, que en verdad se escojan en procesos de primarias abiertas los candidatos. Eliminemos este mecanismo de las elecciones representativas, que es la que utilizan todos los movimientos. ¿Cuáles son estas elecciones representativas? Te convocan a una asamblea nacional, llaman a delegados de las provincias y todos de antemano ya saben quiénes van a ser los candidatos. Eso no es democracia, pues eso es una ficción de democracia. La verdadera democracia es cuando hay una elección competitiva, abierta, una primaria, donde cualquier ciudadano, independientemente de que esté afiliado o no a ese partido o movimiento, se acerque, vote en papeleta y deposite en la urna por el precandidato de su preferencia, o al menos primarias cerradas, que voten los que están afiliados a ese movimiento o partido político, como sucede en Argentina, como sucede en Brasil, como sucede en Chile, como sucede en Uruguay. ¿Y cuál es tu propuesta con el tema académico? Porque también a partir de todo esto se habla de que, bueno, hay asambleístas que quizá académicamente no están preparados para ejercer este cargo. Mire, Israel, este es un mito. Yo entiendo la molestia de la gente cuando dicen, pero ¿cómo vamos a tener esos asambleístas? Perdón la grosería en mis palabras, pero qué bruto. ¿Cómo va a decir Póngale semejante cero, claro, barbaridad? es que eso es lo que dice todo el mundo y es lo que Yo entiendo la se da a molestia, entender de primera mano en los medios de comunicación. pero te voy a decir algo. ¿Sabes de los asambleístas actuales cuántos tienen título profesional? Aproximadamente de los 137, aproximadamente 110 asambleístas tienen título profesional de tercer nivel y muchos de ellos tienen incluso título de cuarto nivel de maestría y unos poquitos hasta tienen título de PhD. Entonces, lo que quiero demostrarte con esto es que el problema no pasa únicamente por el título profesional, porque te estoy dando un dato importante de que la mayoría de legisladores, más de los 2/3, estamos hablando casi de los 3/4 de miembros de la Asamblea Nacional, son graduados, estudiaron en la universidad y sin embargo eso no mejora la calidad de la representación política, porque el problema va más allá de un título. Si quieren mejorar la estructura, el diseño de las leyes, ¿sabes a qué deberíamos atacar? La conformación de los equipos. Que los equipos de los asambleístas tengan título profesional, que no lleven a los amigos o a los que les ayudaron a poner las pancartas en la campaña, sino que ellos sí cumplan rigurosos técnicos, rigurosos requisitos desde un punto de vista técnico, para que puedan efectivamente trabajar con los legisladores. Por ejemplo, si un legislador trabaja en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su equipo profesional, su equipo de asesores y de asistentes debería tener un perfil profesional acorde a la comisión en la que está ese asambleísta. Si está en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, no vas a llevar a un médico, pues, con todo respeto para los médicos, pero un médico no sabe de ese tema, tendrás que llevar perfiles acorde a la comisión en la que te vas a desenvolver. Y eso se lo puede incorporar en el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Nacional, ni siquiera en la ley orgánica de la función legislativa. Pero si quieres darle más fuerza, ponle en la ley orgánica de la función legislativa. Para eso no necesitas hacer un referéndum constitucional, sin perjuicio de que exigir un título profesional también violaría la Convención Americana de Derechos Humanos, violaría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y violaría la jurisprudencia de nuestra propia Corte Constitucional, que ya ha dicho que no se puede pedir un título porque eso violaría los derechos de participación política. El 85% de ecuatorianos en nuestro país, Israel, no tiene un título profesional. Si es que se auspiciaría esto, estaríamos haciendo lo mismo que hizo la Constitución de Pinochet. Y en Latinoamérica, la única constitución que exigía título de tercer nivel para ser congresista o senador era la Constitución de Pinochet, que luego se reformó esto en Chile, porque además
La representación política no pasa por tener un título, Israel. ¿Qué es representar? Representar políticamente es encarnar demandas, necesidades de determinados grupos de la población. Y puede existir un ciudadano que es indígena y que bien puede encarnar las demandas del movimiento indígena sin que necesariamente tenga un título. O puede existir un obrero que puede encarnar esa causa de los trabajadores, pero se necesita que sus equipos le contribuyan y ahí sí ser mucho más rigurosos en los requisitos técnicos que se exigen. Y ya, Mauro, para cerrar, bueno, nos va a faltar el tiempo. Sabía que esto iba a ocurrir, no íbamos a Te abordar todas dije, las te dije, te preguntas. dije. Es verdad. Creo que tendríamos que invitarte en una próxima ocasión para abordar las demás preguntas, la autonomía de la Fiscalía, la función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema medioambiental, pero bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo. Y ya para cerrar, Mauro, nada, cuéntanos, ¿vas a votar todo no? ¿O algunas preguntas como que te convencen o básicamente ninguna? Mira, yo te soy honesto, en la única pregunta que iba a votar sí, que iba a votar sí era en la de la extradición, pero realmente la campaña perversa del gobierno de cuestionarlo todo y de estigmatizar a los electores que increpamos, que pedimos más explicaciones al régimen y de catalogar que poco más somos aliados del narcotráfico ha hecho que yo en esa pregunta también vaya a votar no, porque le están vendiendo humo a la gente. Le están diciendo como que esto va a ser el hada madrina, la panacea y que de la noche a la mañana se va a solucionar el tema de la delincuencia y de la inseguridad, cuando esto evidentemente no es verdad. Por fuera de esa, yo ya tenía previsto, en las demás voy a votar no, por ejemplo, en la del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es un auténtico caramelo con cianuro, porque en los anexos la gente tiene que saber, yo también, repito, estoy de acuerdo en que hay que hacer cambios institucionales al Consejo de Participación Ciudadana, no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha funcionado ni en la época del presidente Correa, ni en la época del presidente Moreno, y peor ahora en la época del presidente Guillermo Lazo. Pero, ¿qué ponen en los anexos? En el poquito tiempo que nos queda, la gente tiene que saber lo siguiente. Ponen que, de aprobarse esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, automáticamente quedarán sin efecto todos los concursos que este rato está llevando a cabo el actual Consejo de Participación Ciudadana. Pero no conformes con eso, ponen en las transitorias que el presidente Lazo tendrá 180 días para enviar los proyectos de ley a la Asamblea que permitan viabilizar el contenido de esta pregunta. Y la Asamblea tendrá un año para aprobar esos proyectos de ley, susceptible de una prórroga de 3 meses más. Año 3 meses la Asamblea, más los 6 meses del presidente Lazo, año 9 meses para aprobar estos proyectos de ley. ¿Y sabes con qué rematan en las transitorias? Que mientras no se aprueben estos proyectos de ley, no podrán aplicarse estas enmiendas y las autoridades actuales, Ya decreto. Contralor, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, superintendentes y todos los que haya que elegir, se quedarán prorrogados en sus cargos de largo. Esa es una barbaridad jurídica, pero tiene una intencionalidad política. Prorrogarles en el cargo para cuidarles las espaldas a los proponentes de la consulta, que es el Ejecutivo, que es Lazo, y permitir que en el año 2025, cuando él ya deje el poder, recién ahí una nueva asamblea logre escoger a las autoridades de control. Si es que esa nueva asamblea llega a aprobar estas leyes, si no seguirán prorrogadas estas autoridades, casi que a perpetuidad. Entonces eso tiene que saber la gente y por eso les decía, lean los anexos para que estén mucho más informados al respecto. Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias por estar acá. Igual, abierta la invitación. Ojalá la próxima semana podamos conversar tranquilamente de las demás preguntas. Pilas, gente, no se despegue también de BN. Y gracias, Mauro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por la invitación y para mí es un gusto poder conversar con ustedes, por supuesto, y con toda su audiencia. A las órdenes. Un abrazo.